Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con las charlas de reproducción sexual en angiospermas y pastos marinos. Hoy de nuevo le toca a la doctora Karina Jiménez, que estudió el doctorado en el programa de Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Química de la UNAM. Desde hace 20 años es profesora en la carrera de Biología de la UNAM. Desde hace 15 años es la responsable del laboratorio de microscopía confocal en la Facultad de Química. Durante su trayectoria académica ha titulado alumnos de licenciatura, imparte clases a nivel licenciatura y posgrado, ha publicado diversas revistas nacionales e internacionales y es coautora de libros. Ha participado en proyectos de investigación y ha impartido cursos y pláticas de divulgación a niños de secundaria. Hoy el tema es sistemas de incompatibilidad. Ella es una especialista en este tema, entonces escuchamos su plática. Gracias, Rich. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por volverse a conectar el día de hoy. Este sería como la segunda parte de lo que vimos la vez pasada. Entonces, también es un poquito largo. Entonces, vamos a comenzar. Listo, Cari. Sí, gracias. Ok, entonces el tema que vamos a ver hoy son sistemas de incompatibilidad. Entonces, la incompatibilidad sexual se puede dividir de varias formas, ¿no? Esta sería una, que sería la sexualidad interespecífica y la intraespecífica. ¿A qué nos referimos con una y con otra? En el caso de la interespecífica, nos estamos refiriendo a que esta ocurre en individuos de diferentes especies. Pueden ser entre géneros, entre familias. Es heterogénea porque está controlada, o sea, los genes que la controlan se encuentran localizados en diferentes loci en el cromosoma. Y cuando se llega a dar que hay fecundación, se producen híbridos estériles. En el caso de la incompatibilidad sexual intraespecífica, es la que se presenta en individuos de la misma especie. En este caso, la fecundación no ocurre, pero si llegara a ocurrir la singamia, generalmente el desarrollo del embrión se ve inhibido, es abortado, ¿no? Porque hay un balance, bueno, un desbalance más bien en el desarrollo entre el endospermo y el embrión. Ahora, existen diferentes formas de clasificar, como les decía, dependiendo de ciertos criterios. Entonces, por ejemplo, si nuestro criterio es la morfología floral, se clasifican estos sistemas de incompatibilidad en heteromórficos y homomórficos. En el caso de los sistemas de incompatibilidad heteromórficos, estos se subdividen en distilia y tristilia. Esto ahorita lo vamos a ver. Y en el caso de los homomórficos, se dividen en esporofíticos y gametofíticos. Ahora, si el criterio que utilizamos son el número de los involucrados, se dividen en monofactorial, que es cuando solo un locus está participando y este se conoce como el locus S, o bifactorial cuando hay dos locus, ¿no? Que en este caso sería S y Z. Si nuestro criterio entonces sería el cómo está constituido los granos de polen, se divide en binucleado, esto ya lo vimos, cuando los granos de polen se pueden liberar binucleados o trinucleados, y esta es una forma de clasificarlos. Ahora, otro criterio sería el lugar en donde se está dando este reconocimiento y rechazo del polen. Puede ser a nivel estigmático, a nivel estilar o en el ovario. Entonces, basándonos en esta localización del tejido, la inhibición, ¿no? Estigmática generalmente ocurre en plantas cuyos granos de polen son liberados trinucleados y está asociado al sistema de incompatibilidad esporofítico. En el caso de la inhibición estilar, em, predominantemente, aunque no siempre, el polen se libera binucleado y está asociado al sistema de incompatibilidad gametofítico. Y la última parte en la cual se puede inhibir, o sea, reconocer e inhibir el crecimiento del tubo polínico, sería el ovario. Este es el menos común y también se conoce como incompatibilidad tardía. Y entonces el tubo polínico llega hasta el óvulo y ahí puede o no fecundarlo. En algunos casos incluso puede fecundarlo y el embrión se aborta, ¿no? Es una incompatibilidad tardía, le llaman. Ahora, en donde nos vamos a basar para esta plática, y bueno, vamos a ver que todos estos criterios en realidad se van mezclando con con este criterio que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, dependiendo de la morfología floral,
Ya vimos que los sistemas de incompatibilidad se dividen en heteromórficos y homomórficos. Y en general, estos dos sistemas se han identificado en 6.000 especies de plantas. Y se dice que este sería como el sistema más sofisticado de reconocimiento genético y bioquímico entre los granos de polen y el pistilo. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de un sistema de incompatibilidad heteromórfico? Si nosotros, cuando nosotros tenemos una población en donde todas las flores son iguales, que quiere decir que solamente presenta un morfo floral, esto con respecto a la posición y a la altura que tienen las anteras y el pistilo dentro de la flor, decimos que este sistema es homomórfico, solamente presenta un morfo floral. Pero si nosotros encontramos que dentro de la población hay dos morfos florales, y esto varían en cuanto a la posición y tamaño de las anteras, como podemos ver aquí. Aquí del lado izquierdo vemos un pistilo grande con anteras cortitas y el otro morfo floral, que es lo contrario, tiene unas anteras largas con un pistilo corto, ¿no? Entonces, cuando se presentan diferentes morfos florales, decimos que el sistema de incompatibilidad es heteromórfico. Entonces, como ya vimos, este sistema heteromórfico está asociado a la heterostilia y aquí se presentan dos morfos florales, se pueden presentar dos morfos florales y se conoce como distilia o tres morfos florales y se conoce como tristilia. Esto se ha documentado en 31 familias y presenta cruzas legítimas e ilegítimas. Esto está asociado con la altura de los pistilos, ahorita vamos a ver. En el caso de los sistemas homomórficos, ya vimos que todos los morfos, o sea, solamente se presenta un solo morfo floral en la población. Esto se ha documentado en más o menos 100 familias que corresponden al 40% de angiospermas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un porcentaje sumamente alto que presentan un sistema de incompatibilidad. Y bueno, ya dijimos que es uno de los más importantes y que se divide en gametofítico y esporofítico. En lo que tiene que ver con la heterostilia, esto no sé si se los platicó Alde en su plática, pero esto es, bueno, la heterostilia es un polimorfismo genético en donde las flores van a tener una diferencia en cuanto a la posición y tamaño de las anteras y del pistilo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la distilia, donde tenemos un morfo floral que es el S, que sería el corto, donde tenemos un pistilo corto con anteras largas y tenemos el otro morfo floral que se conoce como largo. Tenemos un pistilo largo con anteras cortas. Y aquí decimos que hay cruzas legítimas o compatibles e ilegítimas o incompatibles. Entonces, las cruzas compatibles son las que provienen el polen de las anteras cortas, son las únicas que van a poder llegar a los pistilos cortos y poderlas fecundar. En cambio, el polen de las anteras largas son las que van a poder polinizar los óvulos que se encuentran en los pistilos largos. Y entonces esto favorece y casi es obligado a que se lleve a cabo una polinización cruzada. Pero además de esta diferencia morfológica, está asociado a un sistema de incompatibilidad. Entonces, aquí el pistilo es capaz de reconocer si el polen que le llega, por ejemplo, puede ser de esta antera larga, que sería como muy fácil que pudiera caer al pistilo, al pistilo corto, y entonces esto es reconocido y rechazado. O bien podría ser de otro mismo individuo del mismo morfo, ¿no? Entonces, esto sería una autopolinización, pero si es de otro individuo del mismo morfo, sería una cruza intramorfo, pero la única que sería la compatible sería la intermorfo, ¿no? Entre morfos diferentes. Y esto mismo ocurre cuando se presentan tres morfos florales, ¿no? Que se conoce como tristilia. En este caso, tenemos las flores longistilas, que son pistilos largos con anteras cortas y medianas, flores mediastílicas, que son pistilos medianos con anteras cortas y largas, y pistilos cortos con anteras medianas y largas. Y aquí también está obligado que el polen de la antera del mismo tamaño es el que va a poder polinizar al pistilo de ese mismo tamaño. Ahora, este sistema está controlado genéticamente y estos genes que están involucrados están localizados en una parte del cromosoma, en un locus, todos unidos, y este locus se llama locus S. Y este locus no solamente está controlando los sistemas de incompatibilidad, sino este dimorfismo floral en el tamaño de las anteras y los pistilos.
Bueno, esto sería como lo mismo que ya les dije, las cruzas compatibles, que son las que vienen de el morfo diferente, ¿no? Cuando vienen del mismo, sería incompatible. Ahora, yo les decía que estos genes que están localizados en este locus S, no solamente van a estar controlando este reconocimiento y rechazando el polen, sino que además tiene ciertas características, ¿no? Lo que se ha visto como en general, este es en el caso de Prímula, pero en general son características que son compartidas casi por todas las especies que presentan heterostilia, es que el tamaño del estigma varía entre una y otra y también a veces el tamaño de las papilas. En el caso de la parte masculina, la exina presenta una morfología diferente y a veces los granos de polen también, ¿no? Hay algunas otras características asociados, por ejemplo, la parte del dimorfismo estilar sería el tamaño, que ese sería el principal, del pistilo, el tamaño del estigma, la morfología del estigma, la morfología de las papilas y algunas veces el tamaño, ¿no? de las células del estilo. En el caso del polen, el tamaño, el número de granos de polen que se producen, a veces las aperturas, los colpos que presentan, la ornamentación de la pared, la viabilidad e incluso hasta el color puede variar entre un morfo y otro. Y otras características que están asociados puede ser el tamaño de la corola, el diámetro e incluso hasta el color. Y aquí les muestro algunas imágenes de entre un morfo y otro para que vean que sí hay algunas diferencias, ¿no? Este sería en el caso del estigma. Aquí sería de los granos de polen, allá tienen una forma hasta diferente. De las lóbulos estigmáticos, unos son más largos que otros. De la ornamentación, aquí en la parte de abajo tenemos un acercamiento de la ornamentación de la exina, del grano de polen, y se ve diferente. Y bueno, cuando nosotros hacemos las cruzas, ya la vez pasada vimos cómo se podían hacer. Yo les decía ahorita que había cruzas legítimas, que son las que se dan entre los morfos diferentes, y las cruzas ilegítimas, ¿no? Que en este caso sería la autopolinización y la intrapolinización. Entonces, cuando vemos que en estas, por ejemplo, no se ven los granos de polen, aquí estas bolitas que se ven aquí, pero no se ven tubos polínicos a excepción de este, ¿no? Y aquí este ya presenta una morfología normal, en la punta ya se empieza como a ensanchar y ya probablemente este tubo ya no tardaba en explotar, ¿no? En cambio, en las cruzas este, intermorfo, pues se ve el crecimiento de los tubos polínicos, ¿no? En ambos casos. Este es otro ejemplo, este es de Buvar de ternifolia, y esta aquí tenemos la cruza legítima a diferentes horas entre prin y trum, y bueno, ya hasta 24 horas podemos ver cómo estos tubos polínicos ya llegaron a la base del estigma, del estilo. En cambio, en las cruzas que no son compatibles, aquí está la intrapolinización y la autopolinización, pues vemos estas tinciones de la calosa, que es muy fuerte, porque ya empieza a haber una depositación mayor de la calosa en los tubos polínicos, y esto también es una señal ya de que es inhibido el crecimiento del tubo polínico. Ahora, ¿cómo está controlado genéticamente el reconocimiento y rechazo en estas especies distílicas? Aquí es específicamente en las distílicas. Entonces, yo les decía que estos genes están o se localizan en un locus que se conoce como locus S, y el S es de esterilidad. Ahorita lo vamos a ver en otros sistemas y a todos se les va a llamar locus S, ¿no? Y por eso, por esterilidad. Entonces, hace muchos, muchos años yo trabajé con heterostilia y solamente se tenían como identificado al menos tres genes, ¿no? que participaban, el gen G, el P y el A. El G codificaba para el largo del estilo, el P para el tamaño del polen y el A para el largo de las anteras, ¿no? Y aquí podemos ver, aquí está el punto 37, es la distancia que tiene G con P. Punto 37 centimorgan, que es la unidad que mide la distancia génica. Entonces, y PIA es punto 19. Entonces, para que se den una idea, un centimorgan equivale al 1% de probabilidad de que haya recombinación genética durante la meiosis. Entonces, punto 37 en realidad es una proporción sumamente baja de que haya recombinación, aunque sí se llega a dar entre G y P, más que entre PA, G y P. Entonces, esta cercanía hace que estos genes
actúen como si fueran uno solo, porque están tan cerca y la probabilidad de que haya recombinación es tan baja que se heredan a lo como se les llama como una unidad mendeliana, ¿no? Como si fuera un solo gen. Entonces, en algunas publicaciones pueden encontrarlo como un megagen, ¿no? O no, un supergen, perdón, un supergen, porque son varios genes que están asociados, pero que se comportan como uno solo. Y entonces estos genes van a regular em, diferencias en el desarrollo, como es el desarrollo del gineceo, el tamaño del polen, la posición de delantera, además del comportamiento reproductivo y la reacción de incompatibilidad, ¿no? Y esto está controlado, como ya dijimos, por un solo locus con dos alelos. Hay que acordarnos que tenemos dos alelos, uno que viene del papá y el otro que viene de la mamá, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos dos alelos. Ahora, el morfo corto, su genotipo sería un homózigo recesivo, ¿no? De estos tres genes. Y el morfo largo, perdón, y el morfo corto sería un heterócigo. Aquí no hay homózigos dominantes, se piensa que es letal, entonces solamente tenemos o homózigos recesivos o heterócigos. Y entonces los homózigos recesivos nos dice que nos da, el fenotipo sería un estilo largo, como lo vemos aquí, polen pequeño y anteras pequeñas, ¿no? Y entonces el dominante, la parte dominante, tenemos un estilo corto, un polen largo y una antera larga, ¿no? Entonces, esto que yo les digo que eran tres genes, pues estoy hablando de hace más de 20 años, ¿no? Se han hecho un montón de esfuerzos por encontrar cuáles son los genes asociados, o sea, porque les asignaron esto y esto solamente lo vieron por cruzas, ¿no? Por genética mendeliana tal cual, ¿no? Hacer puras cruzas y así fue como asignaron que al menos había tres genes específicos. Luego, para otras especies se ha visto que son siete, pero no llegaban a más, ¿no? Han hecho estudios con RNA, con proteínas, con DNA, caminando por el cromosoma y no encontraban nada, ¿no? Y entonces, ya ahora que me di otro clavadito para buscar qué es lo último que hay, encontré que en Primula vulgaris eh, ya saben qué genes están asociados o que pueden estar asociados, ¿no? Entonces, aquí esta línea de aquí representa todo el locus S, ¿no? Entonces, hay varios genes, o sea, aquí no los muestran, pero hay varios genes, ¿no? Y en el caso del haplotipo corto, de la forma corta, se ve que hay 5 genes que no están presentes, que hay una deleción en el haplotipo largo, ¿no? Estos genes están ausentes. Y estos, a su vez, solo se presentan de forma hemicigótica. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es hemicigoto? ¿No? Aquí tenemos la cajita donde dice que describe individuos que tienen solo una copia del gen en lugar de las dos copias, ¿no? Acuérdense que quedamos que eran dialélicos porque uno proviene de la mamá y otro del papá. Entonces, en estos casos que son hemicigóticos, se refiere, por ejemplo, esto es lo que ocurre en el cromosoma X y Y, ¿no? Entonces, algunos van a estar presentes en el X y otros solamente en el Y. Entonces, el que solamente esté presente una copia en un solo cromosoma se le llama hemicigótico. Y eso es lo que ocurre para estos genes en el haplotipo corto. Ahora, ¿cuáles son estos genes? Tenemos a CYP, que es un citocromo, y su ausencia permite que el fenotipo sea un estilo largo, ¿no? Aquí. GLO está asociado igual a la posición delantera y estos tres genes tienen que ver con características del morfo corto. Ahora, ¿cuál es o sea, con estos tres genes lo que han tratado de hacer es proponer un modelo de cómo funciona el sistema de incompatibilidad en la distilia. Ahorita que yo se los explique, vamos a ver que en realidad pues están en pañales, ¿no? O sea, tratan de explicar, pero solamente explican una parte del modelo. Entonces tenemos que el morfo corto, el que vemos aquí, que tiene los 5 genes, tiene este gen que sería como uno de los más importantes, que es el de citocromo, quedamos que era, perdón, no me acuerdo cómo se llama. Sí, citocromo. Entonces, este gen cuando está presente va a inhibir la vía de los brasinosteroides y estos tienen que ver con la hidratación y germinación del grano de polen. Entonces, como los está inhibiendo la síntesis, pues el polen del morfo corto no va a poder germinar. Ahora, si vemos en el pistilo largo, como no está presente este gen, pues se va a expresar los brasinosteroides y estos
va a permitir que se hidrate y que germine y que crezca el tubo polínico. Sin embargo, este modelo no nos explica qué pasa con el polen del mofo corto, ¿no? Aquí pues está presente y por qué este no germina, ¿no? Entonces solamente logra explicar una parte del modelo. Ahora, eh, aquí, cuando hacemos las cruzas, ya vimos que pin por pin sería una o autopolinización o una cruza intramorfo, que es una cruza incompatible, ¿no? No hay descendencia. Igual, por ejemplo, trum por trum sería una cruza incompatible. Sin embargo, cuando la cruza es intramorfo, intermorfo entre diferentes morfos, vamos a obtener en la población una proporción 1 a 1, uno de morfo corto con uno de morfo largo. Esto es importante porque una de las primeras cosas que hacemos cuando trabajamos heterostilia es ver la población y contar cuántos se presentan de un morfo y cuántos se presentan del otro. Entonces, genéticamente lo que nos está diciendo es que debe de haber una proporción más o menos 1 a 1. Cuando yo llego a una población y esta proporción no es 1 a 1, no 50-50, sino, por ejemplo, 35-65, esto me está hablando que se está perdiendo el sistema de incompatibilidad en la población, ¿no? Y que probablemente esta población está evolucionando o está migrando hacia un sistema dioico, ¿no? La heterostilia se considera que es a veces como un camino intermedio entre el dioicismo. Ahora, el otro tipo de heterostilia sería la tristilia, en donde se presentan los tres morfos florales. En este caso, genéticamente está controlado por dos locus, el S y el M, ¿no? Que también son dialélicos. Entonces aquí vemos, bueno, pero además tienen una epistasis dominante. Esto significa que, por ejemplo, aquí dice que el locus S es epistático al locus M. Eso significa que cuando el locus S está en su forma dominante, va a enmascarar la función de los genes M, independientemente que estos sean homózigos recesivos o heterózigos, o incluso aunque fueran homózigos dominantes, solo por tener este dominante va a enmascarar la función del M. Entonces, a eso se refiere a que sean epistáticos dominantes. Entonces, en este caso donde domina el gen S, el fenotipo es corto, en donde hay un homózigo recesivo para S y un heterózigo para M, es el mediano, y cuando los dos son homózigos recesivos, el fenotipo es el largo. Entonces, pues ya se imaginarán que si para la distilia ha sido muy complicado encontrar los genes asociados, para la tristilia, pues es casi imposible. De hecho, hay muy poquitos em, trabajos de tristilia. Y, por ejemplo, yo traté de buscar una población tristílica y solamente encontrábamos dos morfos, ¿no? Había uno que era muy difícil, ahorita no recuerdo cuál era, pero era muy difícil encontrarlo. Entonces, sí es muy complicado y hay muy pocos estudios sobre la tristilia. Ahora, eso es en cuanto a los sistemas de incompatibilidad heteromórficos. Ahorita vamos a dar un salto y vamos a hablar de los sistemas de incompatibilidad homomórficos, ¿no? Y esto se define como la incapacidad de una planta hermafrodita fértil de producir cigotos después de la autopolinización, ¿no? Este va a estar controlado tanto genética como bioquímicamente, ¿no? El reconocimiento y rechazo del polen va a estar controlado, ¿no? Y esto favorece que se lleve a cabo el entrecruzamiento y con ello pues haya mayor variabilidad genética. Entonces, como decía al principio, se considera que es como uno mecanismos, eh, de los mejores mecanismos que tiene la planta para promover la polinización cruzada, ¿no? Entonces también hablábamos que estos se dividían en dos, en los sistemas de incompatibilidad gametofíticos y los sistemas de incompatibilidad esporofíticos. Entonces, ¿cuándo hablamos de uno y cuándo hablamos del otro, ¿no? Entonces, gametofítico se refiere cuando el producto de este gen S es producido por el gametofito, ¿no? Y en el esporofítico, pues como bien lo dice su nombre, este producto S va a ser producido por un tejido, por unas células del esporofito, que en este caso son las células del tapete. Ahora, este locus S, en este caso, en estos sistemas, al menos debe de tener dos genes. Un gen que va a codificar
para una determinante masculina y otro gen que va a codificar para una determinante o un factor femenino. Entonces, siempre al menos tiene que tener estos dos genes asociados. Ahora, en el grano de polen va a tener la información de este locus S de la determinante masculina y de la determinante femenina. Sin embargo, el gen de la determinante femenina no va a ser expresado, se va a silenciar. Y en el caso del pistilo, este también va a tener la información tanto de la determinante masculina como de la femenina, pero solo se va a expresar el gen de la determinante femenina. Entonces, en el grano de polen se va a codificar y se va a la determinante masculina y en el pistilo la determinante femenina. Cuando se lleva a cabo la polinización, estos dos factores se encuentran y cuando coinciden alélicamente se da el rechazo del polen, ¿no? Y así esto va a funcionar tanto para el esporofítico como para el gametofítico. Entonces, ¿cuándo hablamos o por qué hablamos que hay un sistema de incompatibilidad esporofítico? En este caso, ya quedamos que el locus S es dialélico, quiere decir que tiene un alelo y otro alelo. En este caso, lo estoy esquematizando como alelo S1 y alelo S2, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, esto lo vimos con Moni, estaría esquematizando un microesporangio, este sería la pared delantera, la epidermis, el endotelio y esta capa que sería la más importante, que sería el tapete, ¿no? Este tapete es de origen esporofítico, tiene una ploidía de 2N, por lo tanto contiene los dos alelos, el del papá y la mamá, y entonces va a expresar tanto el alelo S1 y S2, ¿no? Entonces aquí está esquematizado con estas bolitas. Y aquí están los granos de polen, que acuérdense que después de la meiosis, estos granos de polen tienen una ploidía N, una de las copias se va para uno de los granos de polen y otro para otro, ¿no? Entonces tenemos granos de polen que van a expresar esta proteína S, unos la S2 y otros la S1. Entonces, durante el desarrollo, el tapete, acuérdense que se degrada, vierte todo su contenido en el óculo delantera. Este contenido va a cubrir a los granos de polen, que es lo que va a formar la cubierta del polen, y entonces en esta cubierta van a ir proteínas S1 y S2, se van a pegar a este grano de polen. Entonces, genéticamente este grano de polen es S2, pero fenotípicamente va a ser S1 y S2, ¿no? Este de acá va a ser genotípicamente S1, pero fenotípicamente también va a ser S1 y S2. Y entonces se dice que es la incompatibilidad esporofítica porque el producto S proviene del tejido esporofítico que es diploide. En el caso de la incompatibilidad gametofítica, el tapete también tiene, es 2N y también tiene presente la información de los alelos S1 y S2, pero en este caso están silenciados, no se expresan. Entonces ocurre lo mismo, se rompe, se degrada el tapete, vierte todo su contenido, pero no van estas dos proteínas, ¿no? De estos dos alelos. Entonces, aquí vamos a tener granos de polen que van a ser S1, S2 tanto genotípicamente como fenotípicamente, ¿no? Porque este lo van a producir y solamente va a producir esa proteína. Entonces decimos que tiene una incompatibilidad gametofítica porque el que lo está produciendo es el gameto, ¿no? No, ya no el esporofito, sino el gameto. Ahora, ¿cómo es que se da este reconocimiento? Si yo tengo una planta que tiene un pistilo S1, S2, acuérdense que el pistilo es un tejido esporofítico, es 2N, entonces va a producir estas dos, ¿no? Y yo tengo una antera, porque esta es de la misma flor, S1, S2, va a producir granos de polen S1, S2. Este es en el caso del gametofítico. Acuérdense entonces que el que lo va a producir es el gameto. Entonces, cuando estos granos de polen llegan al pistilo, como es S1, S2 igual que el pistilo, entonces el pistilo lo va a reconocer como propio, va a ser alelo específico y lo va a rechazar. Ahora, si estos mismos granos de polen llegan a un pistilo S2, S3, los granos de polen S1, como son diferentes a S2 y S3, estos sí van a poder germinar y crecer y fecundar. Sin embargo, los S2, como concuerda con uno de los alelos del pistilo, va a ser reconocido y rechazado. Ahora, si estos granos de polen llegan a un pistilo S3, S4,
los dos van a poder germinar porque no hay una especificación alélica, ¿no? Entre S1, S2 con S3, S4. Entonces, ambos van a ser reconocidos como compatibles y van a poder crecer. Entonces, en este sistema, la mitad, digamos, em, no hay un rechazo 100%, ¿no? O sea, en este sí, pero estos pueden compartir, digamos, algunos alelos con este, ¿no? A la mitad. En el caso del esporofito, aquí tenemos los mismos pistilos, la misma antera, pero acuérdense que aquí este sí va a tener expresado fenotípicamente S1 y S2. Entonces, cuando llega este pistilo, bueno, pues hay un reconocimiento y lo rechaza. En este caso, vean aquí, que es la diferencia también con el gametofítico, tenemos un pistilo S2, S3, y entonces, con que solo tenga uno de los alelos es suficiente para que lo reconozca y lo rechace. En cambio, aquí, como es S3, S4 y no coincide con ninguno, pues entonces sí, sí puede crecer, ¿no? Entonces aquí el rechazo sí es, no es a la mitad, ¿no? Aquí es con uno que tengas, yo te rechazo. Ahora, este sistema de incompatibilidad esporofítico es más complicado de lo que se ve, porque hay alelos que son codominantes, hay alelos que son dominantes en el polen, pero codominantes en el estigma, y alelos que son dominantes en el polen y en el estigma, ¿no? ¿A qué me refiero? En esta, por ejemplo, podemos llegar a una población y se han identificado hasta más de 100 alelos diferentes. Quiere decir que está S1, S2, S3, S10, S20, estas S100, ¿no? Y se ha visto que hay una serie de dominancia o codominancia entre los alelos. Entonces, dependiendo de qué alelo le esté llegando, se dan respuestas diferentes porque tienen esto, ¿no? Pueden ser codominantes, dominantes o dominantes completos, ¿no? Entonces, esto hace que el sistema sea todavía más complicado, ¿no? Porque puedo hacer una cruza, pero si yo no sé esto y se rechaza, pues yo voy a decir, bueno, pues se rechazó por esto. O por qué este polen se rechaza en este, pero no en el otro. Entonces se vuelve muy complicado genéticamente este tipo de sistemas. Y todavía para hacerlo más difícil, por ejemplo, en pastos, en POACE, este sistema está controlado no solo por un locus, sino por dos loci, S y Z. Entonces, ya hay trabajos en pastos, pero esto lo hace todavía más difícil, ¿no? Ya contar con con dos loci. Ahora, hay ciertas características que están asociados y eso nos puede ayudar a distinguir qué sistema de incompatibilidad está, o si estamos apenas empezando y vemos algo raro y decimos, ay, a lo mejor hay un sistema de incompatibilidad. Esto nos puede ayudar a definir cuál es el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sistema de incompatibilidad esporofítico, el polen es tricelular, mientras que en el gametofítico es bicelular. La germinación in vitro es difícil en el sistema de incompatibilidad esporofítico y fácil en el sistema de incompatibilidad gametofítico. La viabilidad es de corta vida y aquí en el gametofítico, pues porque como el grano de polen se libera bicelular, pues tiene una vida más larga. Ahora, el estigma para el sistema de incompatibilidad esporofítico es seco y para el gametofítico es húmedo. ¿Se acuerdan que cuando veíamos lo de cruzas compatibles, yo les decía que esto iba a ser una característica importante para el reconocimiento y rechazo del polen, ¿no? Entonces, el sitio de inhibición en los estigmas, en el sistema de incompatibilidad esporofítico es en el estigma y en el gametofítico es en el estilo. Y esto está asociado eh, fuertemente con el tipo de estigma. Si se acuerdan, en el caso de los estigmas secos, había o sea, el estigma era la primera parte en donde se iba a dar un reconocimiento del polen y que iba a estar muy controlada la hidratación, ¿no? O sea, no era pasiva, sino era controlada. Entonces, aquí el rechazo, o sea, el reconocimiento se da a ese nivel y ahí mismo se rechaza. O sea, generalmente no germinan los granos de polen. Y en el caso del gametofítico, ¿se acuerdan que en los estigmas húmedos hablábamos que este estigma, esa secreción que tiene el estigma, le da todos los nutrientes y todo lo necesario a los granos de polen para poderse hidratar? O sea, ahí no está limitado, es una hidratación pasiva, no está controlado. Entonces, en donde se da el rechazo, pues es en el estilo. Entonces, está súper asociado al tipo de estigma porque ahí es en donde se lleva el reconocimiento. Ahora, aquí esta es una representación filogenética de algunos de los sistemas que se han caracterizado.
Entonces, vamos a empezar con este rosita, que son los sistemas de incompatibilidad gametofítica que están basados en una sRNasa. Acuérdense que las RNasas son enzimas que degradan RNA. Entonces, estos modelos o estas plantas, la forma en que van a inhibir el crecimiento del tubo polínico es a través de una RNasa, ¿no? Por la degradación del RNA es como se va a llevar a cabo la inhibición. Entonces, aquí vemos que hay varias familias que presentan este sistema, estas que se ven en rosita. Y bueno, uno de los modelos que es el que está más estudiado es el de Solanace y el de Rosace. Entonces vamos a ver esos modelos ahorita más adelante. Y luego tenemos eh, este verdecito, que es el sistema de incompatibilidad esporofítica, que solamente lo encontramos en Brassicaceae, ¿no? Entonces, aquí la determinante femenina es un receptor sinasa y la determinante masculina es el ligando de ese receptor, ¿no? Entonces, aquí es un evento de receptor ligando. Este azulito sería el otro, bueno, el sistema de incompatibilidad gametofítica, vamos a ver que hay varios modelos, o sea, las plantas, o sea, es un sistema que se considera que ha evolucionado varias veces en el transcurso de las angiospermas, entonces presentan diferentes estrategias, ¿no? Entonces, en este caso, este lo encontramos en la familia Papaveraceae y aquí también es un sistema de receptor ligando. Y este es uno de los modelos que es el más estudiado y el que se tiene más detalle de los modelos. Y aquí en color como durazno, mamey, están los sistemas de incompatibilidad heteromórficos, ¿no? Los que tienen que ver con heterostilia. Y pues vemos que hay algunos y pues sí se tienen caracterizados algunos genes, pero no se conoce bien el modelo. Y aquí en moradito pues está este de Poace, de las gramíneas, que yo les decía que son, en lugar de un locus, son dos locus, dos loci, perdón. Y bueno, hay otros sistemas que no se conocen. Se sabe que hay un sistema de incompatibilidad, pero no se conoce ninguna de las determinantes. Entonces, este modelo de incompatibilidad esporofítica lo que nos dice esto ya está como muy resumido, ¿no? Entonces, aquí el locus va a tener la determinante femenina, que es SRK, que está representada aquí, y es un receptor sinasa, está en la membrana de la papila. Y el polen va a producir este determinante que se conoce como SP o SCR, ¿no? Y eso es el ligando. Entonces, SRK se encuentra en la membrana. Entonces, si no hay cruza o si es cruza compatible, pues está ahí solito y está inhibido por una proteína que es esta, ¿no? Entonces, cuando están unidos, está inhibido. Y me refiero a que está inhibido porque está enmascarando los sitios de fosforilación. Acuérdense que este es un receptor sinasa. Sinasa se refiere a que van a ser fosforilados y una vez que se fosforila hay una cascada de fosforilaciones, ¿no? Hay una cascada de señalización donde se van fosforilando muchas proteínas y esas a su vez fosforilan otras o activan o inhiben otras proteínas, ¿no? Entonces, mientras que no esté polinizado o sea una cruza compatible, esta proteína va a estar inhibiendo a ese receptor. Sin embargo, cuando llega el ligando, que sería alelo específico, supongamos que es SRK1 y el ligando es SCR1, o sea, son los mismos alelos, hay una identificación alélica, entonces se fosforila y sale esta proteína, ¿no? Deja de inhibirlo. Y esto conlleva que rápidamente se una a otra proteína sinasa, se fosforile y estas a su vez fosforilan a esta proteína que se conoce como ARC1, ¿no? Y esta proteína ARC1 lo que va a hacer es marcar a estas tres proteínas que tenemos aquí abajo para que se degraden. Entonces, las células per se tienen un sistema para reconocer que hay proteínas que ya no les sirven eh, o que están mal plegadas, ¿no? Y entonces estas proteínas, dice, ya no me sirven, ya no la quiero, entonces hay que degradarla. Y tienen un sistema que se conoce como proteosoma 26S, ¿no? Que está aquí, y es el que va a degradarlo. Pero imagínense que ustedes, o sea, ¿cómo le hace la célula para identificar que esa proteína que va a ser degradada
tiene que ser degradada, ¿no? Yo me imagino que es como si estuviéramos en un estadio y hay alguien que está haciendo fechorías y le dicen a los de vigilancia, tienes que sacar a los que están haciendo cosas, ¿no? Y entonces el vigilante va a decir, ¿y cómo lo identifico? O sea, márcalo, señálamelo. Entonces, lo que hace la célula es marcar estas proteínas con ubiquitina, forman una colita de ubiquitina y de esta manera entonces la célula y en particular este complejo del proteasoma 26S identifica la proteína que tiene que ser degradada y la degrada, ¿no? Entonces, cuando se da esta cruce incompatible, se fosforilan estas proteínas, estas activan ARC1, estas llevan la señalización para que estas se marquen con ubiquitina y entonces entre el complejo del proteasoma 26S y las degrade, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes estas proteínas? Porque una tiene que ver con exocitosis y otro con remodelación de la membrana. Entonces, ¿se acuerdan que en el caso del sistema de incompatibilidad esporofítico el estigma es seco? Y en este caso, la hidratación estaba súper controlada, súper controlada. Entonces, si no hay exocitosis y si no hay remodelamiento de la membrana, no se va a poder llevar a cabo la hidratación y la germinación del tubo polínico. Entonces, pues es rechazado este polen, ¿no? Y este es más o menos el sistema en el caso de los sistemas de incompatibilidad esporofíticos. Y aquí lo que se ha visto, han hecho también algunas cosas de biología celular, es ver el citoesqueleto de actina. Aquí tenemos una cruza compatible a diferentes tiempos y vemos cómo en este sitio de contacto, vean, aquí está la papila estigmática y aquí está el grano de polen, en este sitio de contacto se va acumulando el citoesqueleto de actina, ¿no? Ya veíamos también la plática pasada, que esto es importante porque este va a movilizar las vacuolas, las vesículas, los organelos, todo, ¿no? Es el riel en el donde se mueven un montón de organelos, de vesículas, etcétera, ¿no? Y en el caso de la cruz incompatible, vean cómo se pierde, o sea, no hay este agrupamiento del citoesqueleto de actina, ¿no? Y este es un trabajo muy bonito, me gusta mucho. Aquí en A, en B y en C, lo que representan, bueno, son micrografías de microscopía electrónica de transmisión de papilas no polinizadas, ¿no? Y aquí en D y E es una representación que hacen con dibujitos, bueno, con colores, y lo que ellos muestran es en azul es una vacuola que le llaman la vacuola central, y en amarillo están vacuolas tubulares. Y entonces lo que ellos ven es que después de la polinización, ven aquí en E, esto blanquito sería el grano de polen, esta vacuola central se mueve y queda como en contacto con la membrana que está en contacto con el grano de polen, ¿no? Y estas vacuolas tubulares pues como que se mueven, ¿no? Pero lo importante sería esta vacuola central que se pone en contacto. Sin embargo, en una cruz incompatible, vean cómo esta vacuola central no se mueve y sin embargo hay como una barrera de estas vacuolas tubulares, ¿no? Entonces, eso se me hizo un trabajo muy bonito. Ahora, eso sería todo con respecto a los sistemas de incompatibilidad esporofítico. Ahora, ¿qué pasa en los sistemas de incompatibilidad gametofítico? Acuérdense que en este gametofítico se refiere a que las determinantes está siendo expresada por el grano de polen, ¿no? Ya no por el tejido esporofítico, sino por el grano de polen. Y este modelo, este que vamos a ver ahorita, le digo que son dos, el de basados en RNasas y este es el modelo de Papaver. Este modelo a mí me ha gustado mucho. Es un modelo en donde se conocen mucho porque tuvieron la suerte de que se puede recrear en forma in vitro. Entonces ellos purifican a la determinante femenina, ponen los granos de polen a germinar, le agregan la determinante femenina y entonces pueden recrear el sistema de incompatibilidad. Entonces, como es in vitro, pues ya se imaginarán la cantidad de estudios bioquímicos y celulares que se pueden hacer, ¿no? Entonces, ya es un sistema muy conocido y pues ya pues saben casi todo, ahorita van a ver, ¿no? Entonces, aquí en la parte de arriba, lo que está representado es una cruza compatible. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, la determinante masculina va a ser el receptor, ¿no? Aquí está el receptor pegado a la pared del tubo polínico y el ligando es el que va a expresar el pistilo. Entonces, cuando es una cruza compatible, pues no hay
receptor ligando, ¿no? O sea, no se une el ligando porque no es específico. Y entonces, como pueden ver, mire, vean, aquí hay en la parte lateral del tubo polínico, hay ingreso de calcio y de potasio, y también en la parte apical, ¿no? Y esto ayuda a que se mantenga el gradiente, que es lo que vemos aquí como en diferentes colorcitos, ¿no? El gradiente de calcio en esta parte apical. Y esto permite, o sea, este gradiente permite que muchas de las proteínas trabajen adecuadamente o muchas no se activen. Entonces, una de ellas es la pirofosfatasa P26. Esta pirofosfatasa tiene que ver en el metabolismo de la biosíntesis de membranas. Entonces, cuando esta está activa, pues entonces hay muchas vesículas que se forman. Acuérdense que la forma en la que crece el tubo polínico es a través de estas vesículas que le van dejando membrana en la parte apical para que pueda ir creciendo, ¿no? Y algo también bien importante es que se mantienen este citoesqueleto de actina y los microtúbulos. Ahora, en B y en C lo que nos muestra es una cruz incompatible. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos el receptor y cuando el ligando sí concuerda con el receptor porque es alelo específico, aquí vemos que el ligando es S1 y el polen es S1. Entonces lo que ocurre es que se bloquea el canal de calcio que está en la parte apical y que ayuda a que se mantenga este gradiente de calcio y que por la parte lateral ingrese una gran cantidad de calcio y de potasio. Y este calcio hace, en primer lugar, que se pierda ese gradiente, pero en segundo, que aumente la concentración de calcio citosólico en el tubo polínico. Y esto trae como consecuencia, uno, que se inhiba la pirofosfatasa, ¿no? Entonces quedamos que esto tiene que ver con biosíntesis de membrana. Entonces, una vez que está inhibido, ya no va a haber más membrana, ¿no? Por otro lado, se activa la vía de especies reactivas de oxígeno y se activa, bueno, sí, y esta a su vez va a llevar a cabo que se empiece a despolimerizar el citoesqueleto de actina y también el de los microtúbulos. Y ya finalmente se activa esta proteína que se le conoce como la proteína de muerte, que es P56, que activa enzimas que van a llevar a cabo la fragmentación del DNA, ¿no? Y entonces aquí abajito es lo que vemos, aquí sería como un tiempo, digamos, uno, y este sería como el tiempo 2. Aquí ya está inhibida, se ven estos puntitos se refiere a que ya está despolimerizado el citoesqueleto de actina, hay una acidificación del citosol, y estas proteínas que están aquí son proteínas con función tipo caspasa. Y esto lo que va a llevar es a una muerte celular programada y a la fragmentación del DNA. Entonces, en plantas no existen las caspasas. Si ustedes se acuerdan, hay un poquito, en animales hablamos de apoptosis, porque es una forma de muerte celular, digamos, en donde se forman cuerpos apoptóticos y hay fragmentación de DNA a través de estas enzimas caspasas. En plantas no se da la apoptosis porque no se pueden formar cuerpos apoptóticos. ¿Por qué? Porque existe una pared, ¿no? O sea, no se pueden fragmentar. Y tampoco se han encontrado estas caspasas. Sin embargo, más bien dicho, sí, se ha visto que hay enzimas con función tipo caspasas, que son estas que están aquí señaladas, ¿no? Entonces, una vez que se activan, pues se activa todo el camino de muerte celular programada que lleva a cabo la fragmentación del DNA. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes del calcio en un tubo polínico compatible contra un tubo polínico incompatible, ¿no? Entonces podemos ver hasta abajo en el incompatible cómo ya se ha perdido totalmente el gradiente de calcio en la parte apical del tubo polínico. Y este de aquí lo que nos muestra es el citoesqueleto de actina. Entonces en A vemos un tubo polínico compatible, en B y en C son tubos polínicos incompatibles a diferente tiempo y en D y E son unos tubos a los que se les pone una droga que lo que hacen es que se lleve a cabo la despolimerización. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues se parecen mucho los tubos polínicos incompatibles a los cuales y con respecto a los que se les puso la droga, entonces puede ver que sí hay una despolimerización del citoesqueleto de actina a un tiempo muy, muy corto. Vean, son 10 minutos después de que se da la señal de incompatibilidad, ¿no? Y esto también se vio con especies, no, este es con óxido nítrico, que es una especie reactiva. Y entonces, igual estos son controles con
Y el A es un tubo, un tubo polínico sin tratar, o sea, una cruza compatible, digamos ahí. Y esto ya serían cruzas incompatibles a diferentes tiempos, ¿no? Y se puede ver que de no haber nada, empieza a formarse y a concentrarse el óxido nítrico. Y esto mismo se ve con especies reactivas de oxígeno, ¿no? Aquí también tenemos aquí el tubo polínico control y estos son los incompatibles, ¿no? Y vean, por ejemplo, en G que son 12 minutos, que ya hay una gran concentración de especies reactivas. También hicieron la prueba, una prueba de túnel, que esto lo que ve es fragmentación de DNA para ver que realmente había muerte celular programada y una de las características pues es la fragmentación de DNA. Entonces lo que podemos ver aquí son incompatibles con compatibles y a diferentes horas, ¿no? Aquí en azul es un control, es una tinción de DAPI que marca núcleos nada más. Entonces va a marcar a todos los núcleos y en A y en C es la tinción de túnel. Entonces, cuando hay fragmentación, quedan expuestos extremos 3OH del DNA en donde se pega un nucleótido que viene marcado fluorescentemente. Entonces, cuando hay fragmentación, pues se pegan muchos nucleótidos marcados y nosotros los podemos ver con fluorescencia, ¿no? Entonces, a 0 horas, pues no hay nada, pero vean a 6 horas, ¿no? Aquí ya se marca uno, a 8 y en la cruza compatible pues no se marca nada, ¿no? Entonces es una señal que sí hay fragmentación de DNA. Y em, yo tuve la suerte, este modelo está estudiado por un grupo que trabaja en Inglaterra y yo tuve la suerte de conocer a la persona que lideré a este grupo. Incluso la invitaron a la Facultad de Química a dar una plática y entonces yo me acuerdo que mostró un dibujito como este, ¿no? Y yo quedé como anonadada porque yo en ese entonces pues trabajaba con incompatibilidad, no con este grupo, pero sí con otro. Y ellos ya tienen caracterizado, vean abajo, ¿no? Hasta por tiempo, cómo van sucediendo los eventos. Yo les decía que este es el sistema mejor estudiado porque se puede hacer in vitro, y no se puede hacer en nuestros sistemas no se puede hacer eso, ¿no? Pero en este sí, entonces eso les ha permitido un montón. Entonces, esto es lo que se pasa cuando hay una cruz incompatible, entra potasio, entra calcio, y este incremento hace que se inhibe la pirofosfatasa, que se encienda o que comience la actividad de especies reactivas de oxígeno, de óxido nítrico, y esto va a activar a su vez a estas enzimas que tienen función caspasa, ¿no? Que lo que van a hacer es la fragmentación del DNA. Por otro lado, estas mismas especies reactivas tienen que ver con que se encienda toda la señalización para que se lleve a cabo la despolimerización del citoesqueleto de actina. El mismo calcio va a aprender también, acuérdense que el calcio es un segundo mensajero también, y va a aprender la señalización también para que se despolimerice, ¿no? El citoesqueleto de actina, los microtúbulos, y también se va a encender esta proteína que yo les decía que es de muerte, ¿no? La P56, que va directamente a activar a estas eh, enzimas tipo caspasas para que se lleve a cabo la muerte. Entonces, a mí lo que siempre me llamó la atención es cómo el simple hecho de que entre una gran cantidad de calcio se encienden muchas vías diferentes, pero todas, todas, todas van a dos cosas. Una, a que se lleve a cabo la despolimerización del citoesqueleto de actina y otro, a que se activen estas enzimas tipo caspasas que van a llevar a cabo la fragmentación del DNA, ¿no? Entonces, ya una vez que se da la señal, o sea, ya no hay vuelta de hoja, o sea, ya el tubo polínico ya está destinado a que va a ser, pues lo van a matar, ¿no? O sea, va a ser inhibido su crecimiento. Bueno, esto es con respecto a este sistema. Y finalmente tenemos otro sistema de incompatibilidad gametofítica que no está basado en receptor ligando, sino está basado en una RNasa, ¿no? Este es el sistema con el que yo trabajé en el doctorado, específicamente con nicotiana. Y yo trabajé viendo cuál era el papel de esta proteína, ¿no? De NASTEP dentro del sistema de incompatibilidad. Entonces ya estos dos sistemas va a ser muy sencillo, lo voy a explicar muy fácil, muy rápido. Uno es el modelo de degradación. Entonces, en una cruza compatible se reconoce, aquí el verdecito sería la RNasa, este sería la determinante masculina, este lo reconoce
la marca con ubiquitina, que eso ya lo vimos, hay una degradación del proteosoma y entonces una vez que se degrada este RNasa, pues ya no puede llevar a cabo su efecto de degradar RNA y entonces el tubo crece, ¿no? En el caso de la cruza incompatible, como no se reconoce, no hay un reconocimiento alélico específico, esta RNasa queda libre, no se marca y entonces lleva a cabo la degradación del RNA. ¿No? Este sería uno de los modelos, que sería el modelo de degradación. Y finalmente tenemos este modelo, el colaborativo, en donde lo que nos dice es que en una cruza compatible, la RNasa entra y se mantiene compartimentalizada en una vacuola. Entonces, como está dentro de esta vacuola, pues no va a poder llevar a cabo su efecto, ¿no? De degradación y así se va a mantener adentro de la vacuola. Sin embargo, en una cruza incompatible, hay varias proteínas que tienen que ver con la estabilidad de la membrana de la vacuola. Entonces, cuando es una cruza incompatible, desestabilizan la membrana, se rompe esta membrana, sale la RNasa y lleva a cabo su efecto citotóxico. ¿No? Y bueno, aquí hay algunos trabajos, son pocos los que se han hecho para ver degradación de DNA o de microtúbulos o de citoesqueleto de actina. Este en específico es de citoesqueleto de actina y vemos cruzas compatibles con incompatibles y vemos cómo a lo largo del tiempo en una cruza compatible se mantienen este citoesqueleto, pero no en una cruza incompatible. ¿No? Y entonces, a grandes rasgos, muy, muy a grandes rasgos, estos son los sistemas o cómo es que está controlado genéticamente y bioquímicamente la incompatibilidad, ¿no? Tanto heteromórfica como homomórfica, ¿no? Y bueno, con eso termino la plática.